Pues les damos la bienvenida hoy 2 de junio del 2021 a este espacio. Bienvenida mi querida Daisy Molero, bendiciones abundantes para ti. Espero que te encuentres bien hoy día con la ayuda de nuestro Señor, amén. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, pero antes les quiero dar el anuncio. En CBL comenzamos la iglesia presencial el 13 de junio. Ya nos queda este domingo, ¿no? El próximo domingo. Y tenemos los cursos de matrimonio el lunes 7 y después el próximo lunes 14 de junio, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hoy dándole gracias a Dios y alabando su nombre. Y vamos a estar recitando el Salmo 3 para comenzar. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. Yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, en los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Le damos infinitamente gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, porque sus misericordias hasta aquí han sido con nosotros. Le damos gracias a Dios por toda la provisión, por toda la ayuda, por todo el resguardo, porque tenemos salud, porque tenemos bendición, porque nuestros hijos están sanos, porque nuestra familia está sana y feliz en sus actividades cotidianas. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por el día, por la noche, por la provisión de comida, por el techo. Le damos infinitamente gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestros pastores, la pastora Lourdes Acero, por nuestros líderes de Casa de Vida, por los líderes de Escuela de Desarrollo o de Escuela de Liderazgo, por los líderes de CBL Kids, por los líderes de alabanza y todos los de la alabanza, los ujieres de la iglesia. Le damos muchas gracias y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que guardes nuestra familia en paz, Señor, que siga, Señor, con nosotros, Padre Santo, que no te apartes de nosotros, Señor, ni a diestra ni a siniestra, Señor, que nosotros perseveremos en ti, oh Dios mío, y que seamos prosperados en todas las cosas. Señor, pongo esta plática hoy delante de ti para que seas tú en medio nuestro, para que seas tú hablando a través de mi corazón, yo sea una extensión tuya de tu reino en este momento, Señor, y siempre, Padre, y así, Señor, sé tú inquietando todos los corazones de mis hermanos que me ven, de mis amigos que me ven en las redes sociales, Padre Santo, sé tú hablándole, Señor, en ese espacio de su corazón que necesita, Señor, estar lleno de ti. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo y el Espíritu Santo queda aquí al control. Menguo yo para que crezca el Señor en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, hoy vamos a estar hablando de la lección 22 y la lección del 22 del manual de Casas de Vida tiene como nombre o título Aferrados al Señor y a su palabra. Aferrados al Señor y a su palabra. Y hoy día tenemos que estar bien aferrados al Señor y a su palabra, como hablamos la semana pasada de los tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles, tiempos en que la humanidad estamos pasando por cambios, por presiones, por muchas cosas fuertes en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica. Y es donde más tenemos que estar aferrados a estar delante de la presencia del Señor y a poner por obra todo lo que hemos aprendido y oído de la palabra. Y el verso clave está en Juan 15:7, que habla: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pidan, dice la palabra, todo lo que quieran y os será dado. Entonces, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado, dice el Señor. Y aquí hay un sí condicional y hay un si permanece, ¿verdad? Y permanecer está en presente imperativo y es una acción continua que no dejamos de hacer nunca. O sea, permanecer. Si permaneces en mí y permaneces en mi palabra. Este permanecer lo tenemos que hacer por el resto de nuestras vidas. Y en la palabra de Dios, en Juan 15, hay más de 8 veces que la palabra dice permanecer, ¿verdad? Permanecer. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pides lo que quieras. Entonces, este es un sí también, el sí que hablamos, sí permanece, es un condicional que señala el requisito para experimentar el beneficio ofrecido por el Señor. O sea, si permanecemos en Él, si permanecemos en Él y en su palabra, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Entonces, las preguntas que yo me hago a mí misma y la pregunta que yo le hago hoy a ustedes es, ¿estás pidiendo algo y lo estás obteniendo? Porque si lo que estás pidiendo no lo estás obteniendo, entonces tienes que evaluar este versículo de Juan 15:7, porque dice que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, nosotros vamos a Él, a la presencia de Él, y oramos todo lo que queramos y pedimos todo lo que queramos y no lo será dado. Entonces tenemos que, si no lo estamos recibiendo, evaluar esta situación, ¿no? El objetivo, comprender que la permanencia en la presencia del Señor y en su palabra es nuestro sendero para la libertad y la bendición. Entonces, permanecer en la palabra y en el Señor nos va a dar la libertad y la bendición. Para tener libertad y bendición, tenemos que permanecer en el Señor y en su palabra, buscando de su presencia constantemente y que su palabra la podamos vivir todos los días de nuestras vidas. Nos aferramos a alguien cuando lo conocemos, cuando lo amamos y cuando aceptamos confiadamente a esa persona. Y para aferrarnos a su palabra, debemos entonces amar al Señor, que es el creador de la palabra. A lo largo de nuestras vidas hemos recibido palabra, la hemos memorizado, los versículos los decimos día con día, los hablamos, los tenemos en nuestros corazones, a veces se nos vienen cuando vamos en el carro o cuando nos estamos bañando. Pero esa palabra también la debemos de meditar tanto que la debemos bajar a nuestros corazones y después que estén en el corazón, hacerla, ponerla por obra, ¿verdad? Muchos hijas e hijos de Dios seguimos batallando con problemas personales que hemos tenido espiritualmente o dando vueltas en el mismo sitio siempre. Siempre a veces tenemos opresiones mentales, emocionales, temores, dudas, incredulidad, malos deseos y hábitos crónicos. Y sabemos que estas cosas no deberían de seguir así, pero no la hemos podido vencer. A veces nos preguntamos por qué sucede esto y la respuesta pues es porque no estamos permaneciendo en la presencia del Señor y no estamos de continuo escudriñando su palabra. Fíjense lo que dice Tito 2:1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Cómo vamos a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina si esa palabra no la escudriñamos, si esa palabra no la bajamos a nuestro corazón, si esa palabra no la vivimos? La palabra es viva y eficaz, pero es viva y eficaz cuando nosotros la escudriñamos y la bajamos a nuestros corazones y la ponemos por obra todos los días de nuestra vida. La palabra moldea nuestros caracteres desafiándonos a estirar la fe, a amar a Dios y a nuestro prójimo. Hablemos que lo que nos enseñan las escrituras, mi querido. El primer punto de la lección 22 del manual nos dice conocimiento versus acción.
conocimiento versus acción. Y dice que hay versículos que no sabemos de memoria, que los declaramos, que los decimos y los creemos, pero sin embargo no hacen el efecto que esperábamos. Entonces vamos a estudiar algunas escrituras que nos hablan sobre este tema. Y tenemos Juan 8, 31 al 32, que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. En este pasaje igualmente encontramos el sí, que es como les había dicho, que es un adverbio condicional, que si nosotros entonces permanecemos en la palabra, seremos discípulos del Señor y conoceremos su verdad, y su verdad nos librará del pecado, nos librará de estar caído, de tener temores, de muchas cosas. Nos quiere librar la palabra, pero si la sabemos, si en el momento que tengamos la dificultad, nosotros sabemos el versículo que tenemos que declarar, que tenemos que repetir, ese temor, esa cosa que nos está poniendo nerviosos o dando algún tipo de temor, nos va a hacer verdaderamente libres. Entonces, el Juan 8, 31, 32 dice: seremos sus discípulos si permanecemos en su palabra, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre del pecado y de todo lo que quiera venir a engañarnos, a matarnos o a destruir nuestros sueños, nuestras metas o nuestros anhelos. También tenemos en Juan 15, 6, 7 y 8, en donde habla de que si permanecemos en él y en su palabra. Y dice Juan 15, 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arde. En este versículo está hablando, fíjense, que si no permanecemos en él, seremos echados fuera como pámpano y nos echarán al fuego que arde. Entonces tenemos que estar claros en que debemos de permanecer en el Señor y en su palabra. Dice Juan 15, 7: si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Entonces eso ya ahorita lo habíamos hablado en el Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos muchos frutos y seamos sus discípulos. Entonces tenemos que llevar frutos para ser sus discípulos, ¿verdad? O sea, tenemos que permanecer en él, permanecer en su palabra, llevar frutos. Entonces dice Juan 15, 9: como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Tenemos que permanecer en su amor. No debemos de permanecer fuera de él, no debemos de permanecer fuera de su palabra. Y si permanecemos en su amor, también permaneceremos en su palabra y en su presencia constantemente. Pero, ¿qué quiere decir permanecer en su palabra? Permanecer en él y mantenernos aferrados, agarrados a su consejo sin movernos de allí, resistir, vivir sostenidos, afirmados y no soltarnos del Señor. Un ejemplo práctico que trae el manual es la instrucción que daría un rescatista a una persona que cayó en un hoyo profundo, y esta instrucción que le da es lanzarle la cuerda y decirle: amárrate, agárrate fuertemente a ella para yo poder sacarte de ahí. En este caso, nuestro rescatista es nuestro Señor Jesucristo, quien nos sacó de ese hoyo profundo, cenagoso, en donde estábamos, en muerte, en delitos y pecados, en nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y el Señor entonces nos sacó de ese hoyo, nos lanzó la cuerda de salvación, y allí cuando nosotros la agarramos es lo que representa cuando le confesamos en el corazón y le confesamos con la boca y lo aceptamos en el corazón, ¿no? Entonces dice, permanecer es lo que nos ayuda a ganar más territorio al enemigo.
O sea, permanecer en su palabra, permanecer en Él, permanecer firme sin apartarnos de un lugar a otro, es lo que nos va a permitir a nosotros ganar el terreno del enemigo, es lo que nos va a permitir a través del trabajo que hace y la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿verdad? De alcanzar aquellas almas que aún no han creído en el Señor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, porque la espada de Dios es viva y eficaz, como le habíamos dicho, y más cortante de espada doble filo que penetra hasta partir el alma, las emociones, la mente, la voluntad, el espíritu, la conciencia, la intuición y la comunión con Dios, ¿no? Y hasta partir los tuétanos y las coyunturas y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón, acordémonos que es el alma, que es emoción, mente y voluntad, más la conciencia. Entonces, esta palabra va a ser en nosotros un efecto profundo cuando nosotros la meditemos continuamente, la bajemos a nuestros corazones y la pongamos por obra todos los días de nuestras vidas. Dice, muchos hijos de Dios estamos de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero a la hora de enfrentarnos a los problemas y las situaciones diversas, no permanecemos aplicando la palabra hasta experimentar la libertad. Es decir, que cuando nosotros tenemos un problema y a pesar de que no sabemos la palabra y a pesar de que la meditamos y a pesar que a veces está ya bajada en nuestros corazones, pero no le damos la libertad a la misma palabra a través del Espíritu Santo, de ponerla por obra ante esa dificultad que estamos, teniendo en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que, cuando tengamos alguna situación, ir delante de la presencia del Señor y dejarle descargar en Él todas estas aflicciones, descargar en Él todas estas angustias, para que el Señor sea haciendo en nosotros lo que tenga que hacer, porque a veces nos cargamos de estos conflictos internos, de estos conflictos mentales, de esto que estamos padeciendo en la familia o que tenemos algún conflicto en el trabajo o lo que se nos esté presentando en el momento, y no descansamos en lo que la palabra nos habla, sino que nos quedamos en ese yo lo puedo resolver, en ese yo lo puedo, tengo el control. Y mis queridos, lo mejor es soltarnos y dejarle al Señor todas las cosas, porque en el menor tiempo posible Él nos va a dar la paz cuando nosotros decidimos entregarle esa situación al Señor. El Señor la va a resolver, pero mientras no la resuelve, nosotros debemos de estar en paz, en tranquilidad, en armonía. El Señor no nos manda a tener miedo, porque dice su palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor de nosotros. Entonces, esos temores que nos invaden, a perder algo, a perder nuestro trabajo o a perder algún familiar porque se enfermó gravemente, nosotros debemos de descargarlo en el Señor y confiar en Él para que Él haga. Fíjense lo que dice Salmo 133 del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no se olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor lo hace todo por nosotros. El Señor bendice nuestra alma. El Señor no se olvida de nosotros. El Señor nos sana de nuestras dolencias. El Señor nos rescata de cualquier hoyo en donde podamos estar metidos. Él nos corona de favores y de misericordia y sacia nuestra boca de bien, de amor, de bondad, y nos hace rejuvenecer como las águilas.
descansemos en Él, confiemos en Él y Él va a ser por nosotros. El segundo punto del manual habla de la libertad se sostiene con la obediencia. La libertad se sostiene con la obediencia. La práctica continua de la verdad es lo que hace la diferencia. Claro que va a ser la diferencia practicar la verdad, porque es diferente a practicar la verdad que a vivir fuera de ella. O sea, nosotros vivimos y sabemos cómo vivíamos en el pasado antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y teníamos una vida a lo mejor en nuestra conciencia tranquila, pero ahora vemos una diferencia que es verdad, que es diferente vivir en la esperanza del Señor, en su fe y en su amor, que a vivir en lo que el mundo nos ofrecía, porque no teníamos certeza de nada, no teníamos convicción de nada, no teníamos un camino seguro. En cambio, en el camino de la palabra, en el camino de la presencia del Señor, el estar aferrado a las escrituras, a lo que el Señor nos dice, allí sí tenemos certeza, allí sí tenemos confianza, allí sí tenemos esperanza y sí tenemos convicción y sí tenemos un camino trazado. La enseñanza de la palabra hay que practicarla. Claro que hay que practicarla. Si no la practicamos, no podremos ver su beneficio. Un ejemplo, un profesional que no ejerce su carrera, su profesión que estudió en la universidad, versus a un profesional que sí la ejerce. Entonces vemos la diferencia entre uno y otro. Si ven al profesional que no la ejerce, no tiene la praxis, no tiene la práctica para el practicar medicina, para ejercer la carrera de derecho, para ejercer la ingeniería. O sea, a mí me costaría mucho trabajo contratar a un ingeniero que no tenga una práctica de hacer, por ejemplo, un puente, a un ingeniero que ya tenga mucha práctica en ello, ¿no? Entonces es diferente practicar las enseñanzas a no practicarlas, es igualito. Un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le dice. Entonces, si queremos ver los beneficios de la enseñanza, debemos ejercitarnos en lo que se nos enseña. Es lógico, o sea, si tu maestro te dice, mira, ve, si tú bebes un vaso de agua todos los días en la mañana, un vaso de agua caliente antes de que comas otra cosa, vas a poder ir al baño, por ejemplo. Si tú no lo haces, tú no vas a ver si es beneficioso o si no es beneficioso. Tienes que hacerlo. Entonces, igual es la palabra. Eh, es hasta que probamos algo que sabemos a qué sabe. O sea, nosotros vemos un pastelito allí en nuestra cocina y se ve delicioso y todo, pero hasta que tú no lo pruebas, tú no sabes a qué sabe ese pastelito, porque por fuera se puede ver de un bueno y todo, pero por dentro está lleno de frutas, está lleno de cremas, de otras cosas que tú no puedes ver a simple vista. Entonces nosotros debemos de probar las cosas, ejercitarnos, crecer en el músculo de la fe para que podamos ver los resultados. Descubrimos los beneficios de la verdad practicándola. Esto es así. Dice que la receta de un médico o incluso la medicina en un frasco no te va a sanar si tú no la ingieres. O sea, tienes que ingerir la medicina para que se te quite, por ejemplo, el dolor de cabeza. Tienes que ingerir el ibuprofeno para que se te quite el dolor en la parte del vientre, ¿no? Entonces tenemos que incluso la receta de un médico escrita tampoco te va a sanar si no compras la medicina. O sea, hay que ejercitarnos entonces en todas estas prácticas para que nosotros podamos ver ciertamente los beneficios. Las escrituras no aplicadas a nuestras circunstancias no nos cambiarán. O sea, puede estar la escritura allí y puede tener beneficio, pero si nosotros no la aplicamos a nuestras vidas, ella no va a hacer ningún efecto. Si nosotros no decidimos menguar nosotros a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo,
no va a tener ningún efecto en nuestra vida, vamos a seguir viviendo en nuestra humanidad, vamos a seguir viviendo en nuestra vieja manera de vivir y aunque ya hayamos confesado a Cristo, si no dejamos que esta palabra haga el efecto en nosotros, nosotros vamos a seguir totalmente siendo las mismas personas humanistas, las mismas personas carnales, las mismas personas de repente sin fe, pero debemos de deslastrarnos de estas cosas y tomar acción. Primera de Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, menguemos nosotros a nosotros mismos para no envanecernos y llenémonos del amor del Señor para edificarnos mutuamente. El cambio anhelado es el fruto de la obediencia. Las bendiciones de Dios las disfrutan los hijos y las hijas de obediencia, pero los múltiples beneficios se disfrutan como resultado de activar la fe. Como dice bien la Escritura, la fe sin obra es muerta, ¿no? Entonces debemos de hacer altos y ver cómo están nuestras vidas, si nuestras vidas están llenas de fe, si nuestras vidas están permaneciendo ciertamente en nuestro Señor y si nuestras vidas están dando esos frutos abundantes que Dios desea que nosotros demos, porque estamos escudriñando día a día las Escrituras y estamos poniéndola por obra. Las hemos bajado en nuestra cabeza, meditado en nuestra cabeza, bajado en nuestro corazón y estamos caminando en ellas. Allí es que realmente son vivas. Marcos 5, 33, 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer, recordemos que esta es la mujer que está hablando aquí, Marcos 5, 33, 34, es la mujer del flujo de sangre que tenía más de 40 años yendo a médicos y gastando todo el dinero en medicinas para quitar este azote de ella. Y ella no había sido sana con todo lo que había gastado y con todo lo que había hecho para ser sana de este azote, pero ella escuchó, tuvo fe, escuchó que este maestro, este rabí, sanaba las enfermedades y viendo ella que pasaba Jesús por allí, pronto tomó acción, activó su fe y dijo, si tan solo tocare su manto, un trozo de su manto, un pedacito. Y la fe que ella tuvo al tocar el manto de Jesús, salió de Jesús poder, salió de Jesús ese poder que la sanó en ese instante y ella fue sana, pero Jesús viendo, sintiendo lo que de él había salido, y fue y le preguntó, o sea, quién me ha tocado? ¿Qué pasó aquí? Y bueno, todos los discípulos, maestro, bueno, hay mucha gente o sea, todos te pueden haber tocado, pero él sabía que había salido poder de él para transformar, poder para sanar, para librar a esta mujer de esos 40 años de azote. Y la fe que tuvo ella al hacer esta hazaña fue la que la libró y Jesús le dice entonces, mujer, ven en paz, queda sana de tu azote. Ojalá nosotros pudiéramos tener esta fe de la mujer del flujo de sangre para activarnos y correr por nuestra bendición y activar esa palabra que nos va a desatar la bendición en nuestras vidas, esa palabra que nos va a ayudar en nuestras finanzas, esa palabra que nos va a ayudar en nuestras dificultades interpersonales con amigos, con jefes de trabajo, con compañeros de trabajo, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Ojalá tuviéramos ese granito de fe para que este poder, esa unción se desatara en nosotros, para nosotros poder hacer lo que tengamos que hacer. El Señor nos pide que perdonemos a quienes nos han ofendido, tal y como Él lo hizo con nosotros. Si nosotros no
no lo hacemos, si nosotros seguimos en nuestro dolor, si nosotros seguimos en nuestro rencor, en nuestras amarguras, envenenando y envenenando a los demás, esto no va a salir. Esto no va a salir, no vamos a salir de estas cosas, sino saldremos es aplicando la influencia de la gracia en nosotros, la influencia de la gracia en nosotros. Y fíjense lo que dice Lucas 6:37, no juzguemos para no ser juzgados, no condenemos para no ser condenados, perdonemos para que seamos perdonados. Entonces, como nosotros queremos que hagan con nosotros, así nosotros debemos de hacer con nuestro prójimo. Si no queremos ser juzgados, no juzguemos. Si no queremos ser condenados, no debemos de condenar. Y si queremos ser perdonados, debemos de perdonar a nuestros deudores, debemos de perdonar a nuestros prójimos todas las cosas que se nos hagan. Y hasta cuántas veces, preguntaron los discípulos, hasta cuántas veces, 7 veces hay que perdonar. No, hasta 70 veces 7, o sea, todas las veces, o sea, no, todas las veces que nos ocurran debemos perdonar. No hay un número, no, hasta aquí perdono y ya en adelante no perdono. Todas las veces debemos de perdonar. Lucas 11:4, y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden o nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Verdad? Hechos 12:14-15, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es el ángel, es su ángel. A veces no entendemos nosotros cómo obra Dios, pero Dios obra de una manera que siempre nos va a sorprender, y en esa medida dejemos, mis queridos, que Dios nos sorprenda, pero nosotros estamos aferrados a Él, aferrados a su palabra, con la convicción de que esas promesas que hay en ellas van a ser para nosotros. Así no la veamos, aplicamos la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así en ese momento no veamos las cosas realizadas, esperemos con fe que Dios nos va a llevar a una bendición. A veces creemos que viene por un lado, pero Dios nos sorprende grandemente. Dejémonos sorprender. Para salir de los conflictos del presente, obedezcamos lo que el Señor Jesucristo nos dice. Decidamos permanecer en la palabra para que se libere el poder contenido en ella, su verdad en nosotros. Debemos recordar igualmente lo que dicen las Escrituras, que estas son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, útiles para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Eso lo dice 2 de Timoteo 3:16. Entonces la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra tiene todos estos efectos en nosotros. Entonces nosotros debemos de dejar a esta palabra que haga el efecto en cada una. Si alguien nos quiere enseñar, dejémonos enseñar por nuestros líderes, por nuestra pastora, por los líderes de escuela de desarrollo, por los líderes de nuestras casas de vida. Dejémonos enseñar. La palabra a veces es dada por nuestros líderes y también ella nos reprende. Cuando nos reprenda, seamos humildes para reconocer que eso que nos está hablando nos cayó el 20 y debemos de dejar de estar haciendo eso que sabemos que está mal delante del Señor y que no lo queremos dejar. Dejemos que la palabra nos reprenda, nos corrija, nos instruya, ¿no? Y ella nos va a instruir en justicia. Dejemos que todos estos efectos, la palabra lo haga en nosotros para que nosotros realmente podamos crecer en el carácter de Cristo y menguar nosotros y dejar que el Espíritu Santo haga la obra que tenga que hacer en cada uno. Igual cuando nos reprende la palabra de algunas actitudes, por ejemplo, algunas cosas que son incongruentes con lo que creemos y lo que hacemos, ¿no? Y a veces cuando nos reprenden nos ofuscamos y ándale, pobre del que nos está reprendiendo, porque le decimos hasta del mal que se va a morir.
Entonces, no seamos sabios en nuestra propia opinión, no seamos orgullosos y tratemos de que cuando nos están corrigiendo o cuando nos están instruyendo, es ser humildes para reconocer, Señor, perdóname, sé que está mal, sé que esto está mal. Quiero que tú seas dándome las fuerzas para no seguir haciendo esto que sé que no me conviene, que sé que no trae a mi vida bendición, pero sé tú, Espíritu Santo, ayudándome. Cuando nosotros decidimos darle al Señor eso que estamos haciendo, que sabemos que no está bien delante de su presencia, para que el Señor nos saque de ese lugar, para que nos saque del hoyo, para que nos alumbre, para que esa lámpara alumbre nuestro entendimiento, pues el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y no nos volvamos locos o como Tasmania, el muñequito que da vueltas, ¿verdad? Cuando nos reprenden o nos corrigen, o decir, pero si yo medito en la palabra, pero si yo me despierto a las 4 de la mañana para la oración, pero si yo hago esto y aquello, y mira, incircunciso me está diciendo qué cosas, si ni siquiera lo veo en las reuniones de oración, ni siquiera lo veo en los discipulados, ni siquiera he hecho escuela de desarrollo, ni siquiera esto y ni siquiera aquello. Entonces, de verdad, mis queridos, arrepentámonos de estos pensamientos y recordemos que el Señor es amor, que el Señor es humilde y que Él nos manda a tener estas actitudes de ser orgullo, de ser humilde, de no ser sabios en nuestra propia opinión, y dejar que de verdad que esa palabra tenga cabida en nosotros, ¿verdad? Que sea esa palabra de sabiduría que nos va a sacar del hoyo, que podamos meditar en ella, que podamos estar bien asidos de ella, aferrados, agarrados, como ya dijimos, para que traiga bendición a nuestras vidas y que podamos meditar el Salmo 119, 103. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel en mi boca. Cuál dulce son tus palabras, Señor, más que la miel en mi boca. Gloria a Dios, Señor, por tu palabra y gracias, mi Dios, por tu palabra, Padre. El punto 3 nos habla que qué problemas te siguen afligiendo, qué problemas tienes tú en cuanto a la sexualidad, con las relaciones del pasado, del presente, con secuelas de rechazo o abuso sufrido, vicios, malos hábitos que a lo mejor no has podido dejar, pobreza o endurecimiento, temor, duda, enfermedades diversas. Hay una lista de problemas que a lo mejor no están aquí en lo que yo te nombré, pero déjale al Señor delante de su presencia todas estas cosas para que Él haga en su tiempo en cada una de ellas. Si crees que Jesús es la respuesta para todas estas cosas, pero reconoces que no has llevado a cabo lo que le has pedido para remediarlo, pídele perdón y recibe su perdón. Pidamos perdón al Señor porque a lo mejor no sabemos que Jesús puede ayudarnos con todas estas cosas, pero a lo mejor no hemos decidido entregárselas ciertamente. Señor, perdóname porque hasta ahora he batallado con esto, pero no he ido delante de tu presencia, Señor. Te entrego, Señor, a mi hijo, Señor, que está en vicios, en drogas. Te entrego, Señor, esta situación laboral. Te entrego, Señor, esta situación familiar. Te entrego, Señor, esta situación, Padre, que no me ha dado paz en mi vida, Señor, que no me deja dormir, Padre Santo. Te la entrego y perdóname, Señor, porque hasta aquí, Señor, la he llevado en mis fuerzas. Pero yo sé, Padre, y entiendo, Padre, que tú la llevas por mí porque todas estas cosas quedaron clavadas, Señor, en la cruz, en tu cruz, Señor. Hace más de 2000 años quedaron clavadas, Padre, y yo entiendo, Señor, que tú las estás llevando por mí. Yo decido, Señor, entregártelas hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a sentir un alivio, vamos a sentirnos sin ese peso en la espalda que a veces hasta nos da dolor de espalda físicamente porque llevamos esos sacos de situaciones que no hemos decidido entregarle al Señor. Todos hemos sido ignorantes, rebeldes, desobedientes e inconstantes. Le hemos cedido derecho a la carne, a nuestra vieja naturaleza viciada y a las formas de pensar del mundo y del diablo. Señor, te pedimos perdón
por todas estas cosas, Señor, que bien tú no las hablas en tu palabra, Señor, y no las estamos haciendo, no estamos poniendo por obra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Perdónanos, Señor, y líbranos, Padre, en este momento de todo mal, de todo peligro y de toda consecuencia, Padre, que estas cosas hasta hoy han tenido en mi vida y que yo por no entregártelas le di derecho legal al diablo, a las circunstancias o a cualquier otra cosa, Señor, que ha querido, Señor, tenerme cautiva y tenerme prisionera y tenerme sin libertad, Padre, en el nombre de Jesús. En esta sesión estamos reconociendo que la obediencia continua a la palabra es lo que traerá el resultado y cambio. Entonces, obedecer la palabra es lo que nos traerá cambio a nuestra vida. Pero lo más importante es reflexionar sobre nuestras actitudes al respecto. Muchos sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Dios no se cansa de repetirnos que guardemos su palabra por los grandes beneficios que esto produce. Somos libres y cambiados. Entonces, guardemos, mis queridos, la palabra del Señor, pongámoslo por obra, caminemos en ella para que veamos otras situaciones en nuestra vida. Fíjense lo que dice Proverbios 3, 21 y al 26. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y darán vida a tu alma y gracia a tu cuello. No se aparte de ti estas cosas, guárdalas en tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán de vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por caminos confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Qué maravilloso este versículo de Proverbios 3, 21 al 26. Tenemos que guardar el consejo porque dice este versículo que serán vida y gracia a nuestro cuello, vida a nuestra alma y gracia a nuestro cuello. Andaremos confiadamente y nuestro pie no tropezará. Cuando nos acostemos no tendremos temor ni pavor, sino que nos acostaremos y tendremos sueños gratos. No tendremos miedo de la ruina de los impíos cuando viniere, y dice el Señor aquí que Él será nuestra confianza y Él preservará nuestro pie de quedar preso. Qué maravilloso son las bendiciones que tenemos de cumplir su palabra. Y fíjense que solamente el Señor aquí nos manda a guardar su consejo y que su ley no sea parte de nosotros, es decir, su palabra no sea parte de nosotros. Son más las bendiciones que tenemos al ser obediente de la palabra del Señor que las maldiciones, porque cuando somos obedientes en ningún mal, a veces sí vamos a tener algunas luchitas y cosas, pero si persistimos y nos quedamos firmes en la palabra, el Señor nos va a quitar todo eso y vamos a seguir su caminar en bendición. Bueno, mis queridos, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. Escríbenme allí mensajitos, aunque sean diferidos, por favor, para leerles, para saber que me han entendido, para saber si tienen algún tema por preguntarme, ¿no? Quiero que me digan cómo van, qué piensan, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, qué dificultad encuentran en la aplicación de la palabra en sus vidas personales. Escríbanme por allí, aunque sean diferidos, yo los leo. En la aplicación personal dice, reconoce el amor incondicional del Padre y del Señor Jesucristo hacia tu persona y correspóndele. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. Entonces reconozcamos que Dios está con nosotros, que Jesucristo está con nosotros y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Juan 14, 15 dice, si me ama, guarda mi palabra. Si me ama, guarda la palabra. Amamos al Señor, permanezcamos en Él y guardemos su palabra.
Lo amarás aferrándote a su palabra hasta experimentar tu libertad. ¿Qué responde? Lo amarás aferrándote a su palabra hasta experimentar la libertad. ¿Qué respondes a eso? A ver, ¿qué respondes? El Señor es maravilloso, mis queridos, el Señor es bello y quiero leerles Isaías 57 por si aún les queda duda del sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, que ya aún el profeta Isaías lo había profetizado, valga la redundancia, hace muchos años antes que el Señor viniera a la tierra. Y dice Isaías 57, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido y por herido. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por su rebelión y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense que toda esta obra que hizo, que profetizó Isaías antes que Jesús viniera, y todo fue tal como lo dijo. Él enmudeció, él padeció por nosotros, él llevó todo nuestro pecado, fue afligido, fue angustiado, no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Todo esto sabemos que pasó posteriormente. Entonces debemos de entender que el Señor lleva consigo todo nuestro pecado, lleva todas nuestras enfermedades, lleva todos nuestros conflictos. Entonces confiemos, encomendemos todas nuestras cosas a Él, y Él va a hacer por nosotros. Te damos, Señor, hoy día gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que nos has revelado hoy, Señor, que tenemos que estar en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, Señor, delante de tu presencia, Señor, aferrándonos, Señor, a ella, Señor, velando
como las vírgenes prudentes, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor, con nuestras lámparas llenas del aceite de tu unción, Señor, para que este aceite sea, Señor, dándonos la autoridad, Señor, y el entendimiento, Padre, cierto, de lo que tenemos que hacer, Señor, para ti, Señor, para nuestra familia, para nuestros ministerios, para nuestras casas de vida, Señor, para todo lo que tengamos que hacer, Señor. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos, Señor, a comprender, Señor, que permaneciendo a ti y permaneciendo en tu palabra, Señor, esta nos trae liberación, libertad, Señor, bendición a nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, nuestra familia, Señor. Bendice, Señor, la obra, Señor, de nuestras manos, Señor. Danos inteligencia, sabiduría, Padre, conocimiento, poder y temor de ti, oh Dios mío, para hacer todas las cosas, Señor, que tengamos que hacer, Señor, hoy y siempre, Padre. Te pido, Padre, que nos perdones, Señor, si no hemos hecho algo que nos hayas mandado, Señor, si todavía no nos hemos activado en fe, Señor, para servirte, Señor, según nuestros dones, Señor, según nuestros talentos, Padre. Perdónanos, Señor, y inquiétanos, Espíritu Santo, para hacer tu voluntad ciertamente, Señor, para correr, Señor, a este llamado, Señor, que nos has puesto, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, de ir por el mundo, Señor, haciendo discípulos, Señor, enseñándole todas las cosas que tú nos dejaste, Señor, en tu palabra, que tú nos enseñaste, oh Dios mío, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú estarás con nosotros, Señor, hasta el fin, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pones entendimiento en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque te amamos a ti, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor, con todo nuestro ser, Señor, con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro espíritu, Señor, con todo nuestro cuerpo físico, Señor. Menguamos nosotros, Señor, a nosotros mismos, Señor, y eres tú, Padre Santo, creciendo en nosotros, Señor, poniendo el querer y el hacer en nosotros, Señor, para nosotros hacerlo, poniendo convicción en nosotros para nosotros ejercerla, Padre, para ti, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por hacernos personas, Señor, discernidas, Señor, en ti, Señor, discernidas en los tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la respuesta, Señor, a muchas, Señor, de las cosas que no sabemos en tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por lo que nos amas, por lo que nos bendice, por lo que nos instruye, por lo que nos corrige, Señor, por lo que nos enseña, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que nos das, Padre. Bendiciones, mis queridos amados. Todas estas cosas las oramos al Señor Jesús en su nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Se les ama, les quiero decir que tengan el resto de semana bendecida, que todo lo que hagan sea prosperado, que Dios le dé todo lo que necesitan y las capacidades que necesitan para hacer todas las cosas, que le crean a Dios, y nos vemos por este mismo canal el próximo miércoles, y no dejen de asistir a las reuniones vía online los domingos de 9:30 el primer servicio, 11:30 el segundo servicio, y a partir del 13 de junio estaremos ya presencial para los que estén en Ciudad de México y puedan ir, y los que no, pues sigan online. Y las reuniones de matrimonio el próximo lunes 7 de junio y el siguiente lunes. Los espero aquí con mucho amor el próximo miércoles. Dios les bendiga. Ven esto en diferido y me dejan mensajito, por favor. Bendiciones abundantes para todos.